Este es el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en este viaje sonoro por el apasionante mundo de la contabilidad y las finanzas. Sean todos bienvenidos. Comenzamos otro episodio de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y hoy tenemos el gusto de saludar en esta mesa de trabajo al maestro Eric Ruesga García, maestro en Política y Administración Pública. Actualmente se desempeña en el órgano interno de control del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Eric, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Víctor, por la invitación. Yo muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, fíjate que te escuchaba al revisar tu currículum y veía que tenemos muchas coincidencias en la línea de tiempo de las administraciones en las que te ha tocado trabajar, a ti en el sector público, a mí desde los medios de comunicación, y es interesante que pues buena parte de ese trabajo lo hayas realizado en esta parte de los órganos de control interno, que es pues el órgano fiscalizador, el ojo que vigila, ¿no? Es correcto, exactamente. Somos un aliado dentro del cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, y por supuesto que a veces nos toca hacer una revisión difícil, pero siempre con el ánimo de llegar a cumplir los objetivos de la organización. ¿Cómo tú podrías explicar o ejemplificarnos lo que es realmente un órgano de control interno? ¿Cómo podemos entender esta función dentro de las administraciones? ¿Cuál es? Porque ¿a qué voy con esto, maestro Eric? Sabemos, por ejemplo, quién presta los servicios públicos, quién se encarga de la seguridad, quién toma las decisiones políticas, digamos, en el Congreso, en el gobierno del Estado, en los ayuntamientos, pero de repente la parte de control interno, decimos, bueno, ¿y esta pieza dónde la acomoda en el rompecabezas? ¿Qué es? Pues súper bien, querido Víctor. El rol del órgano interno de control es precisamente hacer una revisión y generar pues los indicadores o verificar el cumplimiento de los indicadores de la organización para saber si nos estamos excediendo a lo mejor en tiempos para cumplir nuestras metas, a lo mejor nos está saliendo más caro o a lo mejor estamos generando recursos de una manera no tan eficaz o eficiente. ¿Qué hacemos? Pues simple y sencillamente el órgano interno de control permite que la institución opere y después nos sentamos a revisar cuál es la calidad de estos resultados. Siempre es con un objetivo institucional, siempre es con un objetivo preventivo, aunque se escuche de repente redundante o contradictorio decir primero operas y luego te reviso. El tema es siempre con el ámbito de hacer una mejora en la gestión, ya sea en la iniciativa pública o en la privada. Para eso entra el tema de control interno, así se le llama, que el control interno como tal son mecanismos o procedimientos que son internacionales y nacen de convenciones internacionales que precisamente se aplicaban primero en la iniciativa privada, pero que en el gobierno tenemos su implementación a partir de unos marcos internacionales que se empiezan a implementar a partir de 2013. Por ahí de 2017 el control interno pues sí ha evolucionado, pero para la iniciativa pública pues estamos nosotros encaminándonos a esta gestión de calidad, que es que nos permita pues primero reconocer nuestro marco, las reglas de juego, después saber nuestro rol en la institución o en la institución pública o privada, cuál es mi trabajo, de dónde tomo mis insumos y cuál es el resultado que yo entrego hacia la persona que siga trabajando, y después qué riesgos existen y qué medidas yo tengo para poder ya sea evitarlos, reducirlos o en su caso hasta trasladar ese tipo de riesgos, ¿no? Ya lo veremos un poquito más adelante, pero básicamente el control interno es un aliado que te permite llegar a las metas de la mejor manera. Interesante que cuando platicamos acerca de la organización de la charla, decías que no es solamente el medir, digamos, cómo se manejan los pesos, sino los plazos de los proyectos, los tiempos de cumplimiento, pero también la planeación de cómo se va a recibir el recurso, cómo se va a gastar y distribuir y cómo se va a vigilar que se aplique de manera correcta. Es correcto. Es como todo, pues. Es como todo, exactamente. El control interno está involucrado en todos los procesos de una organización y a todos los niveles. Es decir, el órgano de gobierno, los niveles directivos, los niveles operativos, todos tienen que estar involucrados. En la experiencia en el ámbito público, cuando me desempeñé como contralor en la Secretaría de Desarrollo Económico, el titular, el secretario comentaba en ese momento, es que todas las piezas son engranes del trabajo que realizamos, no solamente la entrega de los apoyos, sino desde la persona que está en vigilancia en la entrada hasta el último que cierra la puerta en el piso 9. En efecto, el control interno pues habla de estos tramos de responsabilidad y que nos permite saber entonces qué es lo que yo tengo que hacer y nos da una explicación del por qué, ¿no? Entonces, ahora sí, dentro de este engranaje, nosotros podríamos identificar qué es lo que aporta mi trabajo dentro de las misión y visión institucionales. Entonces, ya crea un sentido mucho más amplificado. No sé si a lo mejor, por ejemplo, como un ejemplito. Sí.
Cuando uno entra a un empleo nuevo, pues uno ve los requisitos y ve más o menos qué es lo que se le va a pedir para trabajar, ¿no? A lo mejor te piden una licenciatura en Derecho, en Contabilidad, a lo mejor te dicen el horario, el sueldo y más o menos qué son las actividades, ¿no? Vas a generar nómina o vas a generar el pago de los impuestos o vas a generar a lo mejor la defensoría jurídica. Perfecto, y hasta ahí llega uno, ¿no? Pues yo vengo dentro de mi cubículo y mi ámbito de acción, pues a hacer esto. Pero el control interno va más allá. Nos dice, ese es tu ámbito, pero entiende que dentro de la organización lo que tú haces tiene que aportar a esta misión y visión. Lo que tú hagas tiene que, por favor, cumplir con este objetivo. ¿Por qué? Pues porque te van a llenar de insumos quienes necesiten tu trabajo, pero también tú vas a tener que aportar, ¿no? Entonces, hablamos de tramos de responsabilidad y hablamos entonces de mecanismos de verificación. Y todo entonces, aunque existe un órgano de control, pues todos somos parte de este control interno. Así es. Ahora, esto, digamos, está muy ejemplificado con una empresa, pero en las instituciones públicas, ¿por qué es importante tenerlo? Perfectísimo. Normalmente, tanto las empresas como la iniciativa pública, pues estamos regulados por marcos normativos. En el ámbito público, pues tenemos obviamente las obligaciones de hacer solamente lo que la norma nos permite, pero también estamos hablando de que utilizamos recursos públicos. No es una ganancia, son impuestos, es dinero de la gente. Entonces tenemos la obligación de rendir cuentas y ser eficaces y eficientes. El control interno nos da esa seguridad razonable de que lo estamos haciendo bien y no estamos ni derrochando ni malgastando, pero también estamos enfocando a donde debe de ser utilizado el recurso público. Es una labor titánica, es una labor muy grande. No solo el órgano interno de control la realiza, existen entidades de fiscalización como lo es Auditoría Superior del Estado, como son instituciones fiscalizadoras externas, que a lo mejor en organismos públicos descentralizados nos revisan precisamente en los estados financieros. También existen tramos de fiscalización o de control interno como de supervisión interna sin la necesidad de un órgano interno de control. Pero es importante la iniciativa pública porque entonces nos ayuda a rendir cuentas a la ciudadanía, a cumplir la legalidad, a garantizar que los programas y políticas públicas logren sus objetivos sociales y sobre todo prevenir y sancionar, digo, nunca lo queremos, pero actos de corrupción o irregulares. Claro. Ahora, aquí también entra el subejercicio, es decir, el que tengas el recurso y no lo aproveches también es un mal manejo, ¿cierto? Es correcto, exactamente. Tienes que cuadrar perfectamente. Tú tienes la experiencia de ejercicios anteriores y tienes una planeación que vas realizando desde los últimos meses del año para saber qué va a suceder durante el año subsecuente. Entonces, es inaceptable pensar que si tú realizaste una planeación y tienes gastos fijos como lo es nómina, como lo es a lo mejor pago de rentas o de servicios, y tienes también programado a lo mejor un tipo de apoyo o algún tipo de servicio a la ciudadanía, pues no hayas ejercido, se puede traducir como que dejaste de atender a las personas que necesitan tu apoyo. Así es, así es. Entonces, que te quedaste corto, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque vamos ligados todo este tema a una matriz de indicadores de resultados. Entonces, cada objetivo y cada acción que tenemos, pues tiene, por así decirlo, un costo o lleva emparejado algún tipo de gasto, ya sea nominal, de recursos como escritorio, impresiones, hojas, plumas, pero también de acción. Entonces, si yo empiezo a generar o yo caigo en un subejercicio, pues entonces se traduce a qué dejé de hacer, que no pude llegar a la meta, no solo del gasto, sino de las atenciones, porque si van ligados lo que yo hago con un cumplimiento y con un recurso. Hablabas de normatividad, inclusive internacional, que rige el control interno. ¿De dónde parten esos controles a nivel, digamos, mundial? Porque no es que las reglas las invente cada quien, sino que tienes que tener matrices muy, muy precisas de evaluación, porque, a ver, el recurso, por ejemplo, municipal, luego también tiene la repercusión en el Estado y lo del Estado en la Federación. Y el país le responde a organismos internacionales. Exactamente, exactamente. ¿En qué se basan? ¿Cuáles son las normas? ¿De dónde nacen? Pues hay muchas conocidas. Ahorita en control interno la más famosa, por así decirle, es un marco COSO. El marco COSO responde, digamos, a una línea temporal. En 1985 se crea una comisión, la Threadway Commission, que se instaura para investigar reportes financieros fraudulentos, ¿no? Esta comisión, con 5 empresas americanas, que ahorita las tocaremos, genera 150 recomendaciones para prevenir un fraude financiero en 1987, a través de uno que se llama Marco COSO. Marco COSO es el acrónimo de la comisión de organizaciones que soportan la comisión de Threadway. Pero estas 150 recomendaciones, pues que van a prevenir el fraude financiero, nos sirven para el ámbito público también. Pero también, como estamos hablando de una irregularidad, y en términos de iniciativa pública, las irregularidades a veces son sinónimo de corrupción, pues a veces la corrupción busca mantenerse viva.
y que busca, bueno, si ya tiene 150 recomendaciones, digamos que quien quiere seguir actuando mal va a buscar 150 anti-recomendaciones. Entonces, ¿qué sucede? En 1987 vienen estas 150 recomendaciones, pero en 1992 más bien cambiamos a 5 principios fundamentales. En lugar de ser estáticos con un qué hacer, generamos una forma de pensamiento que nos permita identificar riesgos, actuar, prevenir, evaluar, monitorear y generar una comunicación. Entonces, este es como un círculo preventivo y de verificación, ¿no? Ese es el marco más conocido a nivel internacional respecto del control interno. Son convenciones que se tienen en varios países, obviamente México es parte de, y también tenemos nuestra topicalización que se llama MOMISI a nivel estatal, que es simple y sencillamente pues, la implementación del marco integral de control interno, y Secretaría de la Función Pública también ya tiene unos años implementando estos pilares del 92 y 2013, donde se agregan principios fundamentales al marco COSO, precisamente pues para poder generar nosotros esta seguridad razonable del cumplimiento de metas. Entonces, esa es la más conocida. Obviamente hay principios contables, por supuesto que sí. Está también un marco nacional respecto de contabilidad y rendición de cuentas, y las normas INTOSAI que también nos rigen a nosotros respecto a nuestras actividades de fiscalización. Esas son también internacionales y podemos nosotros generar un diálogo o un lenguaje entre entes fiscalizadores cuando nos topamos con mismos casos en entes públicos distintos. Ay, yo quiero auditar el pago de impuestos, yo quiero auditar el ejercicio o los programas públicos, y platicando con colegas a través de estas bases que nos permite el COSO o las normas INTOSAI, pues podemos ya generar un diálogo de vete por esta norma, aplica este tipo de metodología de revisión y generamos resultados que son beneficiosos para el ente público. Es como, hay una regla que ya se sabe, por ejemplo, en el colegio se habla mucho de ella, de los estados financieros. Es información única que todos van a poder interpretar de la misma forma, fácil y rápida. Acá en los órganos internos de control es lo mismo. ¿Cómo vamos a auditar todos, pero para que cuando la información la tengas tú o yo, entendamos lo mismo? Exactamente. Sin variaciones, ¿no? Sin variaciones. Obviamente respetando el expertise y la finura de actuación de las personas auditoras, pero nos marca una regla. Las marcas de auditoría, el tipo de selección de muestras, los tiempos inclusive para generar las auditorías y presentar los resultados, y posteriormente cómo comunicarlos al ente público, ¿no? Porque también hay que ser muy cuidadosos en eso, hay que ser muy institucionales y no perder el enfoque respecto de que lo que queremos es cumplir metas, objetivos, indicadores, misión y visión. No queremos nosotros como órganos fiscalizadores lucir por un castigo, sino queremos más bien ser un elemento que pueda llevar, ¿no? Pavimentar un carril. Si decimos que vamos a trabajar de alguna manera, con estos principios lo vamos a hacer y vamos a llegar a todas esas metas. Además te permite tener una cultura de prevención, es decir, analizas tus procesos y detectas dónde puede haber algún tipo de fallo o fuga y entonces le cierras la puerta. Exactamente. Y con estos principios que ya no son recomendaciones fijas, los puedes aplicar una y otra vez para entonces generar siempre una certeza de cumplimiento. No sé si me permites ponerte un ejemplo de la experiencia. Anteriormente en el sector salud, voy a omitir el nombre de la instancia. Y el trienio y el sexenio. No lo necesitamos. No lo necesitamos. Sí reconocer que han mejorado mucho, pero en una de las pláticas precisamente de control interno, este ente público pues realizaba visitas para verificar que no existían elementos que pusieran en peligro la salud de la ciudadanía. Entonces generaban pues sus órdenes de visita, hacían una verificación a diferentes ámbitos. Puede ser restaurantes, puede ser laboratorios, puede ser negocios, ¿no? Y decía, pues perfecto, a eso se dedican, muy bien. Y empezábamos a platicar del control interno y les decía, ¿cómo es? O platíquenme su proceso. Pues nos firman una orden de visita, llegamos al local o al negocio que requiramos y entonces verificamos que existan los elementos a lo mejor de resguardo de alimentos o de medicamentos o de alguna cuestión que si no está bien conservada nos puede hacer daño. Ya, perfecto. ¿Y cuáles han sido los problemas desde los más básicos hasta los más difíciles? Pues que la orden de visita no esté firmada. Pues ¿cómo? Y yo hago la misma. Exactamente. Y es tu trabajo diario. ¿Y sucede mucho? Sí. Bueno, ¿y qué otra barrera se encuentran? Pues es que a veces tenemos que trasladarnos en vehículo. ¿Y qué sucede? No, pues el vehículo no tiene gasolina. Ok. ¿Y qué sucede a veces cuando llegas al domicilio? Pues que está mal el domicilio y yo no puedo llegar, por ejemplo, a Avenida México 3150, sino a lo mejor a Avenida México 3299 y no es lo mismo que estoy buscando. Decía, si ustedes se dedican a esto y saben que todo este proceso de verificación lleva todos estos pasos, obviamente ustedes, su trabajo es solamente llegar al local.
pero su trabajo se alimenta de una persona que firma la orden de verificación, una persona que lleva un mantenimiento de los vehículos, una persona que va a revisar su acta y va a determinar en su momento alguna sanción o algún elemento preventivo o alguna recomendación, o simplemente dar un check de que no tenemos este problema ahí. Entonces le decía, si ustedes tienen esta chamba diario, ¿cómo Se te escapa. ¿cómo se te escapa? Sí, pues sí, es muy común. Nos pasó esta semana 3 veces, nos pasó esta semana 7, el anterior tuvimos que regresarnos a que nos firmen las órdenes de verificación. Entonces, precisamente el control interno se escuchará condescendiente, pero eso usa mucho la lógica. Y nos dice, ¿qué vas a hacer? Perfecto, ¿dónde está tu checklist? ¿Dónde está tu proceso? ¿De qué te alimentas? ¿No? Pues de las órdenes de verificación. Revisa si están bien. Yo entiendo que no es tu trabajo hacer la orden de verificación, pero sí es tu trabajo presentarte con una bien hecha. Entonces, en lugar de llegar al domicilio y que esté mal, pues entonces la revisas antes, ¿no? Si te toca irte en vehículo, checa que tenga gasolina, que no le falte algún servicio, que tenga bien las llantas, que se escuchará como, de nueva cuenta, pues infantil o condescendiente, pero sucede de repente que se nos poncha la llanta a medio camino, Claro. no tenemos refacción, ¿no? Pero al final de cuentas te ayuda a cumplir la meta, que el objetivo de toda la dependencia es esa, Exacto. que haya verificaciones para que haya buen funcionamiento de negocios, para que todo esté en norma y no haya Exacto. ciudadanía afectada. Claro. Muy bien, pues creo que el ejemplo es perfecto para ir a la pausa y que nos quede muy claro la importancia del órgano interno de control en las dependencias del sector público. Vamos a la pausa, maestro, regresamos enseguida. Muchas gracias, claro. Bueno, vamos a este corte, escuche lo que tiene para ustedes el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. ¿Eres contador, asesor fiscal o profesional financiero y quieres estar preparado para los retos que vienen? El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco te invita a 2 grandes eventos. El Seminario Virtual de Precios de Transferencia, del 22 al 26 de septiembre. Aquí aprenderás a identificar, analizar y documentar operaciones entre partes relacionadas. Y el lunes 22 de septiembre participa también en el evento Perspectivas Fiscales 2026. Análisis del paquete económico, donde expertos revisarán los cambios más relevantes que impactarán tu ejercicio contable y fiscal. Aprovecha para usar tus bonos o vales de capacitación. Pregunta también por nuestros costos preferenciales para asociados y estudiantes. No te pierdas estas charlas que son clave para fortalecer tu práctica profesional. Inscríbete en la página web que ya conoces y mantente siempre actualizado con el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Tres días de aprendizaje, networking y actualización profesional llegan con el magno evento de dictamen 2025 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Del 24 al 26 de septiembre, en formato presencial y virtual, reúnete con los especialistas más reconocidos en temas como enajenación de acciones, auditoría de grupos, donatarias, capitalización de pasivos, sostenibilidad y prevención de lavado de dinero. Suma puntos DPC en fiscal, ética, PLD y general, mientras refuerzas tu práctica con conocimiento de primera mano. Los costos van desde 2,130 pesos para estudiantes y asociados hasta 3,550 pesos para público en general, con opciones de pago donde también puedes aprovechar tus vales y bonos de capacitación. Inscríbete antes del 24 de septiembre al mediodía y asegura tu acceso a la experiencia que marca tendencia en el mundo contable. Magno evento de dictamen 2025. Porque estar actualizado no es una opción, es tu ventaja competitiva. Y después de escuchar estos mensajes que tenía para nosotros el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, regresamos al podcast hablando del control interno gubernamental en esta charla con Eric Ruesga García, maestro en política y administración pública. Y bien, de regreso al tema, me gustaría preguntar, ¿se puede administrar el riesgo cuando estamos hablando de los órganos de control interno dentro de las dependencias públicas? Primero, ¿hay riesgos? Segundo, saber si estos pueden administrarse. Por supuesto que sí, sí se puede administrar el riesgo. De hecho, si me adelanto un poquito, podemos evaluarlo y podemos determinar o aceptar cierto tipo de riesgo. Ajá. Riesgo siempre va a haber por factores internos o externos, ya sea cambio de normativa, ya sea cambio de necesidades, cambio de visión,
algún público objetivo nuevo al que quieras llegar, o precisamente mantenerte, pero pues la devaluación de monedas o la situación inclusive geográfica en la que nos encontramos, pues genera riesgos de repente. ¿Qué sucede entonces con la administración de riesgos? Pues es parte de nuestro proceso de control interno, pero digamos que es paralelo y es muy sui generis, ¿no? Primero que nada, porque menciona una actividad de introspección, y como sabemos, a veces la introspección es un poquito difícil, pero se llena de elementos que podemos ir controlando. Las auditorías que realiza tanto el órgano interno de control como estos fiscalizadores superiores o externos, pues nos dan este panorama donde podemos mejorar, y entonces ahí identificamos la administración de riesgos. Para poder iniciar un proceso de administración de riesgos, digamos que tenemos que identificar qué objetivo estratégico, financiero, estructural queremos atacar y más o menos qué es lo que pudiéramos permitir. Riesgos siempre va a haber. Es definir nuestros objetivos claros y vamos a recopilar información interna y externa a través de nuestros procesos operativos. También la gente que está trabajando en el día a día, pues es quien sabe y es quien determina a veces las dificultades que se encuentran para llegar a hacer su trabajo, su chamba, su encomienda, ya sea de transporte, del lugar donde trabajan o a lo mejor alguna cuestión de insumos que no les sea permitida, de auditorías internas o externas. Vamos a mapear procesos para identificar dónde están los puntos vulnerables, la cadena es más débil a través de su eslabón más débil y la lista de riesgos potenciales. O sea que no se tiene que hacer desde el escritorio, tendrías que forzosamente que tocar a la base. Exactamente. Por eso, como un elemento del control interno, y estábamos hablando de que todas las partes de la organización son involucradas, pues precisamente la administración de riesgos va desde la personal operativo, el directivo, el que toma las decisiones, hasta la junta de gobierno. Entonces sí, todos son involucrados y hay que determinar entonces qué tan probable, porque riesgos hay muchos, ¿no? Pues aquí platicando con ustedes, digo, tocamos madera, ojalá no suceda, pero puede temblar y existe un riesgo entonces de que no terminemos la entrevista porque pues tuvimos que evacuar, ¿no? Pues ¿cuál es nuestra medida de administración de riesgos? Pues tenemos bien señalada nuestra ruta de evacuación y sabemos que tenemos que tomar calma y todo eso, pero es un riesgo que pues no vamos a realizar algo extraordinario porque ya estamos bien preparados para eso. Ahorita que estamos en septiembre con el tema de los simulacros, pues eso es precisamente una administración de riesgos, ¿no? Algo que tiene una posibilidad que suceda, pero no tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar, sino simplemente tener una mentalidad distinta. Esa es una, digamos, probabilidad baja de que suceda y con un impacto a lo mejor menor, porque podemos retomar esta conversación pues, más adelante, sin ningún problema, ¿no? Entonces ya tenemos probabilidad, impacto potencial y podemos hacer una matriz y determinar qué tan grave es un riesgo basado en el impacto que tenga de ocurrencia y la probabilidad de que ocurra, ¿no? Aquellos que sí vamos a atender pues son los que sí tengan una probabilidad alta y un impacto fuerte. Ahí sí vamos a generar nosotros las medidas para que no sucedan. ¿Qué tenemos que hacer? Pues a lo mejor un cambio de nuestros procesos, a lo mejor un cambio dentro de nuestra normativa interna, a lo mejor buscar una capacitación. Y a medida que va bajando tanto la probabilidad como el impacto, pues podemos entonces pensar en contratar seguros, ¿no? Que es una manera de no bajar el riesgo, pero sí trasladarlo. Y entonces ya estamos generando un plan de contingencia. Como por ejemplo en la costa, cuando tú haces una obra de repavimentación o reconstrucción de un centro de salud o construcción de un centro de salud, pero sabes que es susceptible a un tsunami, a un huracán y que va a haber un daño, ¿no? Por supuesto que sí. Lo bonito de la administración de riesgos precisamente es que se adapta a cada organización o ente público. Justamente como bien mencionabas, en la costa pues tienes que prevenir mucho las inclemencias del clima, sobre todo los que vienen del mar. Aquí en la zona metropolitana pues es como inconcebible, eso no va a suceder, pero sí pueden suceder a lo mejor inundaciones por lluvias, ¿no? No nos va a llegar una ola, pero sí vamos a tener vialidades inundadas. ¿Cómo afectan los objetivos? Pues mi personal va a llegar tarde, no va a poder trasladarse, ¿no? Pues hay que ver o hay que medir, ¿no? Si fuéramos un sector salud y hay vialidades cerradas, pues a lo mejor no vamos a poder atender riesgos o vamos a tener que echar mano de protección civil para poder ayudar a la ciudadanía, ¿no? Entonces, igual que el control interno, la administración de riesgos, pues es un ente vivo, por así decirlo, que se adapta a las necesidades de la organización y a lo que nosotros queremos, primero que nada, salvaguardar. ¿Cómo vamos a cumplir objetivos? ¿Cómo vamos a llegar a las metas? ¿Qué es lo que yo quiero tener como garantía para cumplir mis metas y objetivos? Tenemos, por ejemplo, si me permites adelante. Extenderme un poquito, ya hablamos de la evaluación de riesgos y ya hablamos, lo comparaba como parte del método científico, no son los mismos pasos, pero y ahí les pido una disculpa a quienes sí lo conozcan bien, el método científico. No me lo sé bien, sé que es observar un fenómeno, hacer una pregunta respecto de qué es lo que lo ocasiona, luego
un experimento, hacer luego la explicación del por qué se dieron los resultados que tuvimos y luego comunicar los resultados. De alguna manera, eso así sucede con la administración de riesgo. Observamos a través de los insumos que nos dan los entes fiscalizadores, el propio personal operativo, lo empatamos con la visión del personal directivo y entonces determinamos dónde están los puntos vulnerables, mapeando los procesos y sabiendo que es a donde queremos llegar, ¿no? Pero también necesitamos esta información y comunicación, es decir, la evaluación de todo lo que hemos hecho preventivo, que sí nos ha ido bien, que nos generó a lo mejor pasos extras, pero tenemos una aseguranza que lo estamos haciendo bien, o pues también tenemos algún como punto de disgusto o de insatisfacción, ¿no? Esta medida de protección pues no me genera una gran seguridad, pero sí me está haciendo más burocrático mi proceso, entonces me Más tardo lento. más. Exactamente. Y eso lo hacemos a través de una información y comunicación constante. Y ya que completamos ese proceso, ahora sí generamos la supervisión y mejora continua. Es decir, dentro del proceso científico, para llegar a una verdad universal, pues tiene que, o el procedimiento o el experimento tiene que pasar las mismas explicaciones por distintas partes de la comunidad y cambiando los factores, pues tendríamos el mismo resultado. Lo mismo se da aquí. La supervisión y mejora continua es: pusimos en marcha el modelo de administración de riesgos, lo platicamos con el personal, generamos las medidas, identificamos los resultados y después vemos si puede mantenerse a lo largo de pues, nuestra gestión o qué sería lo que sería necesario cambiar. Es decir, si hay, sobre todo en el sector público, que hay cambio de administraciones, ¿existen factores que pueden alterar el procedimiento ya realizado? Sí, pues uno de los grandes ejemplos de la administración de riesgos, por así decirlo, y del control interno, independientemente de la persona, el color del partido, digamos que no aquí en México, sino en cualquier otro país. Cualquier otro país, exactamente, con una democracia, pues una persona que llega a un poder administrativo, pues tiene una visión del país y tiene una visión de sus necesidades y tiene una visión de cómo hacer las cosas. Obviamente es muy difícil cambiar la estructura operativa de la administración de las secretarías y de los entes públicos, más bien los pone a trabajar para que suceda y se cumplan sus visiones, pero ahí entonces es donde se cambia el contexto externo. Y dices, ya hay una nueva administración, entonces lo que yo hacía con la administración anterior a lo mejor cambia por esta nueva visión del titular y entonces tenemos que generar este nuevo procedimiento. Y sucede con programas públicos y sucede con tramos de atención a la ciudadanía, ¿no? Platicábamos aquí fuera del aire, que a veces extrañábamos un poquito la caja convencional donde el ciudadano pues puede pagar y hacer un trámite y no generar una cita o esperar cierto tiempo para poder acceder a ciertas plataformas y le preguntas al gobierno, bueno, ¿dónde está la eficacia o la eficiencia? Que si bien tiene una razón de ser el hacer pagos por transferencia o por banco y no en caja presencial, pues es una aseguranza de que la recaudación se realice bien, pero la satisfacción de la ciudadanía pues a veces se disminuye por los tiempos que tarda a lo mejor en pasar las transferencias o das pie a coyotaje o a situaciones irregulares, donde el servidor público, la persona que está en cajas, pues no es la corrupta, pero precisamente estos cambios pues llegan a ser difíciles para la ciudadanía. No digo con esto que debamos regresar o evitar las transferencias ni los pagos en bancos, sino pudiéramos supervisar de alguna manera la manera de hacer las cosas para que conservamos la satisfacción de la ciudadanía y tengamos la seguridad de la recaudación como debe de ser. Claro, porque lo que estamos viendo aquí es que el órgano de control interno te ayuda a determinar cómo el proceso se puede llevar a cabo sin la implicación de terceros. Así es. Que saquen un provecho, un beneficio del mismo. Exacto. Y que el último fin sea cumplir tu meta de trabajo, invertir el recurso adecuadamente y satisfacer al ciudadano que es al que te debes o al que te está encargando la administración pública. Exactamente, al que le rendimos cuentas finalmente, ¿no? A final de cuentas, el ciudadano tiene forma siempre de saber dónde está la recaudación, cuánto le toca a cada secretaría, cuánto es de nómina, cuánto es de programas, cuánto es de gastos fijos, y son cantidades grandes. Entonces va a decir el ciudadano, con tanto, ¿qué estoy recibiendo yo, no? Y en esa rendición de cuentas, y qué bueno que lo tocas de esa manera, nosotros también tenemos que ser muy cuidadosos en tener un lenguaje ciudadano para que se pueda entender muy bien. Porque me puedo ir en tecnicismos y en cuestiones burocráticas y términos legaloides. Y lo dije y pasé mi mensaje, pero pues el ciudadano va a decir, oye, a veces no lo entiendo, claro. No encuentro el beneficio. No encuentro el beneficio, no tengo una preparación en el servicio público como para entender el mensaje, pero ahí están los propios resultados. Uno de los elementos de diseño e implementación tanto del control interno como de la administración de riesgos lo tenemos ya en el ideario, ¿no? Y hemos mencionado mucho que todo el personal, tanto el operativo como el de dirección y los órganos de gobierno son involucrados. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo diseñamos entonces? Ya tuvimos la teoría padrísima. Ya sabemos cómo hacerlo, ya sabemos cómo prevenir, ya sabemos cómo medir, ya tenemos más o menos unas bases y la normativa internacional y todo. Perfecto, lo quiero en mi organización, lo quiero en el gobierno. ¿Cómo le hago?
pues precisamente así como lo platicamos ahorita, digamos que esto es una capacitación. Y vamos a hablar con todo el personal y vamos a establecer una base para que todos sepan qué es el control interno, cuáles son sus funciones, cuál es la misión, cuál es la visión, qué venimos a hacer. Yo he escuchado en otros países y en otras dependencias públicas, y yo he escuchado también en otras empresas, que hay gente que tiene 20, 30 años trabajando en un puesto y es muy buena. Pero cuando le preguntas, oye, ¿por qué lo haces de esta manera tu proceso? Ellos siempre dicen, pues es que así se hacía desde que llegué. Así se ha hecho siempre, Así sí. se ha hecho siempre. Es típica esa respuesta. Es típica y pues ya me entra la parte burocrática y me da así mucho coraje y mucha impotencia porque me refleja mucho el que no saben si existen cambios en la normativa, si hay cambios en la visión, si la manera siquiera es legal, porque se traduce en, pues no me han regañado y he seguido haciendo este proceso, entonces pues algo me dice que está bien. Y entiendo su lógica, por supuesto, pero me falta ese respaldo. Es muy distinto decir, yo hago así las cosas porque así me lo requiere mi manual de procedimientos, así lo requiere la norma, y porque este papel que yo estoy generando va a alimentar un proceso más adelante, que es la prestación de un servicio o la prestación de un apoyo de gobierno. Así que suena ordenado. Así es, así digo, perfectísimo, nada más entonces hay que analizar que estemos actualizados en la normativa, que el manual de organización y procedimientos sí me diga que yo, Eric Ruesga, soy la persona que tiene que realizar ese papel y no estoy dobleteando, no estoy haciendo mal. Lo mismo pasa cuando dejas de hacer y te preguntan, ¿por qué no lo haces? Dices, que a mí no me toca, pero dices, ¿en dónde está fundamentado que no te toca? A lo mejor si te toca y ni siquiera lo sabías, porque déjame decirte algo, nadie lo ha evaluado. Exactamente, ¿no? Sí, por supuesto. Mágicamente las cosas sucedieron sin que yo lo hiciera o que lo hiciera yo mal. Entonces, así me sigo, ¿no? Entonces, esta involucración a través de una capacitación continua, pues nos establece esta base. Justamente nos quita esta venda de los ojos diciendo, qué bueno que tengas 20 años haciéndolo o no haciéndolo, pero tienes que entender por qué o qué sucede. Y también quién es la persona facultada para realizar o revisar o quien recibe tu insumo, ¿no? Entonces ya nos puso en una realidad. Y es genial el tema, porque cuando empezamos a darle un contexto o un uso real y específico, yo lo he visto, te lo juro, que la gente hace suyo el proceso. Entonces dice, ya tiene una razón de ser. Perfecto, ya entiendo, porque no vengo solamente a trabajar, sino vengo a aportar un bien y un servicio, ¿no? Entonces, pues es una chulada. Para poder generar esto, pues entonces ya capacité y ahorita platicaba, ¿no? Tenemos un manual de operación y procedimientos. Eso nos habla de una asignación clara de funciones y responsabilidades. Hay una máxima de derecho que dice quien puede lo más puede lo menos, pero a veces no aplica en el sentido del servicio público porque pues tenemos personal que está pagado y tiene sus funciones claras y precisamente pues en a lo mejor una etapa de supervisión yo no podría realizar lo que tú estás haciendo porque entonces de nueva cuenta estamos malgastando los servicios públicos, haciendo perder el tiempo a los compañeros, solventando los huecos o los baches que quien no sabe hacer su trabajo lo realiza. Cuando nosotros entonces ya sabemos qué son mis funciones y cuáles son mis responsabilidades, pues así yo puedo actuar dentro de mis funciones, pero cuando ya se sale, ya sé a quién acudir. Oye, este requerimiento se sale de mi capacidad porque yo tengo que hacer A, B y C, pero te lo encargo a ti. No solamente digo, no me toca y pues tú sabrás a quién, ¿no? Alguien lo tiene que hacer. Algo lo tiene que hacer, no soy yo. No, ya sé quién lo tiene que hacer y con gusto pues te dirijo y hasta conozco el procedimiento para poder asesorar. Por último, y antes de despedirnos, preguntar si esta estrategia de control interno amerita que haya una autoevaluación, es decir, ¿puedes tú supervisarte que ya lo que has diseñado como un proceso de revisión de tus procedimientos tenga que estarse monitoreando cada 3, 6 meses, un año, o no es necesario una vez ya implementado? No, sí, parte es uno de los 3 pilares. El monitoreo nos tiene que, como comentábamos, es un proceso vivo. Entonces tenemos que tener nosotros la humildad y la sencillez como para verificar estos procesos. No son estáticos. Entonces, de nueva cuenta, entra tanto el personal operativo como las instancias de fiscalización. ¿Cómo me autoevalúo? Pues de nueva cuenta, cumplimos las metas, las hicimos en qué tiempo, cuántos meses nos tardamos, por qué empezamos en febrero o en marzo, con cuestiones a lo mejor presupuestales, por qué cerramos en noviembre, ¿no? Pues también otra vez hay que cerrar el ejercicio público. Entonces tenemos que estar sujetos siempre a un monitoreo y una evaluación. A medida que vamos operando, también empieza a haber algunas cuestiones, no digamos riesgos, pero algún tipo de barreras o impedimentos que entonces tendremos que estar generando para pues nuestro matriz de riesgos para saber si son necesarios de nueva cuenta retomar o no nuestros caminos. Entonces siempre es muy necesaria la autoevaluación. Muy bien. ¿Algo más que comentar antes de despedirnos, maestro Eric Ruesga García?
pues nada más agradecerte el espacio. A manera de anécdota, como breviario, este matriz COSO, este marco COSO, la administración de riesgos, el control interno, nace en la iniciativa privada. Ellos van con un marco muchísimo más actualizado, donde la visión empresarial tiene que permear todos estos principios y, bueno, generar también ganancia y actos de integridad. Y en el gobierno del estado y en el gobierno federal, pues estamos con unos principios, no digamos que no están actualizados, pero los que nos pueden aplicar, pues son de 2013, pero vamos nosotros, tanto iniciativa privada y pública, de la mano para hacer el servicio con integridad, calidad, eficiencia y eficacia. Muy bien. Muy bonito. De acuerdo, pues muchísimas gracias por la charla. Ya escuchó usted la importancia del control interno gubernamental en voz del maestro Eric Ruesga García, maestro en política de administración pública, quien nos acompañó en este episodio del podcast del Colegio de Contadores. Gracias por la charla. Gracias a ti, Víctor, un gusto. Y gracias a usted también por habernos escuchado. Soy Víctor Montes Rentería, lo esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Te esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.